Como les decía al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando sobre historia y tal vez sobre otra mirada de la historia. Esto lo propone Marcelo Gullo Omodeo, quien nació en Rosario, Argentina. Es autor de varios libros, entre ellos la trilogía y bestsellers Madre Patria, Desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, y Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos en España, que fue del 2022, y lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo, del 2023. Esta es una visita que realiza Marcelo Gullo, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, es magíster en Relaciones Internacionales. Además, tiene estudios internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y es licenciado en Ciencia Política. Bienvenido, Marcelo, qué gusto tenerlo en mi programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy contentísimo de estar acá. Qué bueno. No es la primera vez en Ecuador, pero sí va a ser la primera vez que va a dar una charla sobre este tipo en Ecuador. Así es, así es. Bueno, Mitos y Verdades sobre la Conquista de América es el nombre. Para quienes nos están escuchando, más o menos ya pueden tener pistas, independientemente de quien haya leído antes sus libros o no. Y podríamos entonces decir que se trata de darle como una vuelta a esa mirada de la conquista española. Sí, claro, se trata de darle una vuelta, porque ha habido una gigantesca falsificación de la historia, que ocurrió a partir de 1992, fundamentalmente cuando se estaba preparando los festejos del quinto centenario, donde se dio una mirada absolutamente sesgada y completamente negativa de la presencia española en América. Curiosamente la hicieron en ese momento personajes ligados a la izquierda, con poca formación política o ninguna, ¿no? Porque la izquierda tradicional, ¿no es cierto?, de los grandes pensadores de la izquierda en toda Iberoamérica, no opinaban eso. La gente desconoce que, por ejemplo, Mariátegui, José Carlos Mariátegui, digamos que un ícono en el Perú y en América del Sur de lo que se ha dado en llamar el socialismo propio o andino, Mariátegui decía: escúcheme, ustedes están confundidos, los españoles más allá si se cometieron errores, no vinieron acá para robarse el oro. Porque los guiaba otra cosa, porque no eran hombres renacentistas, vivían todavía en el medioevo y creían, se entiende, que venían para otra cosa. Pero todo ese pensamiento profundo de la izquierda, por ejemplo, la gente desconoce que Sandino, me refiero al gran líder Sandino, ¿no es cierto?, que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano, al cual nadie podrá acusar de hombre de derecha, fascista, retrógrado, porque todos los que ahora son izquierdistas, nadie enfrentó a Estados Unidos con una pistola en la mano. Sandino sí, y le costó la vida. Y Sandino decía: nosotros somos españoles indios de América. Y Sandino reivindicaba la conquista española de América. Entonces, bueno, yo he tratado de equilibrar un poco la balanza, ¿no es cierto? De equilibrar un poco la balanza. Eso no quiere decir que no se hayan cometido errores. Toda empresa de hombres está hecho por hombres y no ángeles. Yo no sería pensar que hay un pueblo integrado por ángeles, y eso no existe, sería ridículo. Uh-huh. ¿De dónde surge su curiosidad por empezar a investigar sobre este tema? Usted, entiendo, no tiene orígenes de España, a pesar de que sé que le gustaría que alguno de sus ancestros hubiera sido español. Entiendo que es más de Italia. Entonces, ¿de dónde irse hacia esa ruta de investigación dentro de su ámbito? Mis 4 abuelos son italianos, 2 del norte y 2 del sur, y mi padre es italiano. Mi padre, recuerdo que en casa siempre decían: maldito el día en que Cristóbal Colón fue a España. Así, odiaba a España, a más no poder. ¿De dónde surge? Yo soy un cientista político, un experto en geopolítica y relaciones internacionales, y a mí me interesa la historia en tanto y en cuanto la historia determina el futuro. Parece mentira que la historia pudiese determinar el futuro, pero sí, quien escribe la historia construye el futuro. Y resulta que acá hay unos movimientos políticos que, digo, son relativamente nuevos dentro de la izquierda, que los podemos englobar con el nombre de indigenismo. El indigenismo actual no es la reivindicación justa de nuestros hermanos indios y sus postergaciones sociales y económicas. El indigenismo actual, en realidad, son caniches de la oligarquía financiera internacional, porque ellos
ponen el acento sobre todo lo que nos separa y no sobre lo que nos une. El acento sobre todo lo negativo y nada sobre lo positivo. Y en realidad cuando uno hace eso, cuando uno se convierte prácticamente en una especie de nazismo de izquierda, donde la reivindicación es una reivindicación puramente étnica, y reivindicar lo étnico es una reivindicación nazi, fascista, ¿no? ¿Eso a qué conduce? Eso conduce a la larga a una fragmentación territorial de nuestras repúblicas. Y basta ver a las organizaciones supuestamente indigenistas y de izquierda quien la financia, y la financian, se entiende, los grandes vampiros del mundo, como el señor Soros, porque los libros hoy de la ONG están abiertos, Yo no digo nada que no pueda ser investigado. Y basta ver los libros para ver que todo el dinero viene de Ámsterdam, de Nueva York, se entiende, de Londres. Bueno, cuando yo vi eso, digo, estos muchachos nos llevan a un desastre, porque si ya estamos divididos y si nuestra impotencia en el mundo es absoluta, porque el mundo es de los grandes estados y no de los minis estados o pequeños estados, con esto vamos a terminar mucho más fragmentados. Y el origen de ese falso indigenismo, que repito, no es la defensa de los derechos de nuestros hermanos indios y sus reivindicaciones sociales, el origen está en una falsa interpretación de la llegada de España a América. Ese es el huevo de la serpiente. Bien. La conquista española de América, o la leyenda negra de esa conquista, es el huevo de la serpiente. Ahora, en la historia pasa esto, ¿no? Es decir, empieza como a crearse esta pequeña bola que va creciendo y se va creciendo y se va creciendo, y vamos repitiendo la misma historia. Usted habla de la falsa interpretación de los hechos históricos desde España, y entonces, ¿cuáles eran los, desde su perspectiva histórica y de investigación, cuál era esa perspectiva? Por ejemplo, ¿cuál era el perfil de los españoles de esa época, que según la visión más imperialista y opositora eran tal vez agresivos, opresores? ¿No eran entonces así? La visión antiimperialista, ¿es usted o imperialista? No le escuché la pregunta. No, opresores y agresivos, digamos. Había como un componente, esta idea que se tiene de los españoles es que llegaron a América con esta perspectiva más opresora. Vamos a ver por parte y cucharada. Yo la mando de la conquista al periodo de independencia. Sí, es cierto, ¿no es cierto?, que España vino solo a robar, matar y asesinar. Creeríamos que no. Y estuvo 200 años haciendo eso. Entonces, en el periodo en que el que domina no tiene poder o afloja sus riendas, es el periodo en que el dominado tiene que sublevarse. Y acá surge una gran pregunta, que los indigenistas de hoy no pueden responder, porque son falsos indigenistas. ¿Con quién estuvieron las masas indígenas? ¿Las masas indígenas estuvieron a favor de la ruptura con España o a favor de que siga la relación con España? Y resulta que cuando uno ve la historia real, ve que las masas indígenas estuvieron en contra de Bolívar. Y esto no es hablar mal de Bolívar. Las masas indígenas estuvieron en contra de Bolívar, y las mulatas también. Y solo pudieron vencer a los indios Guajira, que estaban en contra de Bolívar, cuando desembarcaron en Venezuela 5.000 casacas rojas, le decían los indios. ¿Y quién eran los casacas rojas? Eran los ingleses, sus uniformes clásicos rojos. Entonces, eso tiene que llevar a una pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que en realidad se ha inventado un mito sobre el cual, cuando España llega a América, nosotros estábamos en América, ¿no es cierto?, comiendo mango desnudo y haciendo el amor libre. Mire, eso es falso. No estábamos haciendo el amor libre, comiendo mango como a mí me gusta y haciendo el amor como a mí me gusta. Está muy bonito, pero no era así. La realidad es que América, antes de la llegada de España, era un infierno, porque existían imperialismos totalitarios o antropófagos. Antropófagos como el imperialismo azteca, donde mataban 20.000 personas por año, no es poca cosa. Según los autores que defienden a los aztecas, otros dicen 200.000. Para no exagerar, pongamos 20.000, ¿no? Y entonces, decía Vasconcelos, que fue ministro de Educación en términos actuales, de Instrucción Pública se llamaba en esa época, de la Revolución Mexicana, a quien nadie podrá tampoco acusar de fascista. Decía Vasconcelos: pero ustedes están locos, la conquista le hicieron los indios. ¿Cómo la conquista le hicieron los indios, don José? Claro, porque existía
un grupo minoritario que eran los aztecas, que no eran originarios de la Ciudad de México, porque provenían del norte de los Estados Unidos, que habían oprimido a los otros y le cobraban lo peor que le puede pasar a una persona en su vida, que era tributo en sangre. Le quitaban a sus niños, a sus hijos, a sus hermanos, para llevárselo a un altar y sacrificarlo. Entonces lo que hizo Cortés fue una cosa muy sencilla, decir, miren muchachos, yo le propongo algo, voy a mandar yo ahora, pero nunca más sacrificios humanos. Y entonces todos los pueblos de los alrededores, que eran los tlaxcaltecas, los totones, que dijeron, bueno, marchamos con vos. Entonces eso explica que no 400 españoles, que con un arcabuz no se puede vencer un ejército de 200.000 hombres como tienen los aztecas, porque un arcabuz, entre que yo lo cargo y lo descargo, me dan 40 flechazos. Es que Cortés juntó un ejército de 300.000 indios. 300.000 indios que estaban hartos de que se lo coman los aztecas. Eso es toda la realidad. Y lo mismo pasó en el Perú con Pizarro, porque era un imperio totalitario el Inca. Y los chachapoyas y los huancas tenían los huevos hinchados, se entiende, de los incas. Y entonces marcharon contra los incas y los derrotaron. Y esa es la verdad de la historia. La conquista la hicieron los indios, porque en realidad no hubo conquista, hubo liberación de imperialismos que eran opresores y antropófagos, que hoy se lo presentan a los muchachos como si fuesen Blancanieves y los 7 enanitos o la Caperucita Roja. Miren, no es así. Es interesante escucharlo. ¿Usted es docente? Sí, yo soy profesor hace 25 años, o un poco más, creo que 30. O sea, no lo digo para que no me crean que soy tan viejo, no. Pero empecé muy jovencito. Claro. Fui profesor cuando tenía 23 años por concurso. Esta es una mirada que me imagino usted ha contrastado en diferentes partes del mundo. La mirada en la que estamos del mito, en la tradicional. Se ve de la misma manera, por ejemplo, en América Latina, tal vez en Norteamérica o a lo mejor en Europa. ¿Se tiene también esa mirada de lo que hizo España como lo vemos nosotros desde América? Toda la mirada sobre el periodo que estamos hablando es negativa en todas las universidades del mundo. Es hegemónico lo que yo denomino el pensamiento negro legendario. Entonces, si yo lo invito a usted, que me encantaría invitarla porque es muy bonita, ¿no?, a tomarnos una cervecita junto en Boston. Resulta que vamos a Boston, nos tomamos una cervecita, pero no vemos pasar ningún mestizo de indio norteamericano con anglosajón, ninguno. Si pasa un mestizo, es un mestizo nuestro, mezcla de español con indio, porque ellos los mataron a todos. No quedó un solo indio, y los que quedaron los mandaron a reservas. Y ahí están, se entiende, los zapatos y los comanches en reservas miserables. Y resulta que ellos, que los mandaron a reservas y los mataron a todos, ellos en su universidad es lo único que se dedican a criticar la conquista española de América. Pero no se ha desfachatado. ¿Por qué no critica primero la suya? Que su política fue el mejor indio es el indio muerto. Bueno, esto me lleva también a pensar en cómo la historia y el presente, es que me parece muy interesante esto que dijo de que hay que estudiar la historia también para entender cómo vamos a actuar en el futuro. Y me lleva a pensar, y puede ser que estoy cometiendo estoy poniendo un punto completamente lejano a lo que estamos hablando hoy, pero me lleva a la lucha que hace permanentemente actual Alemania en contrarrestar lo que pasó en la guerra, en donde hubo tanta barbarie, y ellos permanentemente están haciendo también este trabajo como de limpiar esto que la historia les dejó. Bueno, no sé, yo experto en Alemania no soy, ¿no es cierto? Así que no sé en qué andan no sé en lo que andan los alemanes, la verdad. Lo que yo sí sé es que nosotros formamos un pueblo continente desde, no digo Río Grande, de mucho más arriba, desde California y Texas hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego, y que tenemos una unidad lingüística y una unidad de valores. Si nosotros tomaríamos conciencia de esa unidad lingüística, esa unidad de valores, comenzaríamos a jugar en las grandes ligas, porque el mundo que viene, el mundo de futuro, va a ser el mundo de los grandes estados continentales, de las grandes civilizaciones, lo que se van a sentar en la mesa a ver cómo se reparte la comida, cómo se reparte la cena. Y entonces nosotros tenemos dos posibilidades: o asistir como enanitos cada uno por su cuenta, o darnos cuenta de que pertenecemos a una misma familia. Y para darnos cuenta de esto tenemos que terminar con el mito de la leyenda negra, ¿no?, que es el huevo de la serpiente. Eso sí lo sé, ¿no? Y entonces eso sí me interesa, porque eso dependerá el futuro, nuestro futuro y nuestro bienestar también económico en el futuro. Tiene que ver entonces con poder comprender esta otra mirada, pero en el sentido de tener una unidad sobre la historia propia.
de estas culturas, de estos pueblos. Bueno, claro, de entender que nosotros somos la fusión de dos cosas. La fusión de lo que estaban con lo que llegaron, porque lo que llegaron dejaron de ser como eran cuando llegaron y lo que estaba dejaron de ser como eran. Es decir, nosotros somos una cosa nueva. Es un mito decir que existía el Perú antiguo. Y el Perú antiguo no existió nunca. El Perú, lo que nosotros tenemos, o la Argentina, o Chile, o el Ecuador, existen desde que se encuentran dos mundos. Porque ¿cómo surge Marcelo? Que soy yo el que está hablando, ¿no? Bueno, surge porque se juntó mi mamá María ni mi papá Salvador. Entonces no soy ni María ni Salvador, soy una cosa nueva. Claro, de los dos, tengo de los dos, claro, pero nuevo. ¿Verdad? Si reniego de mi padre, Salvador, si reniego de mi madre, María, estoy frito. Camino por el mundo como un sonámbulo, porque no tengo seguridad de mí mismo. Y yo estoy orgulloso de las dos cosas, estoy orgulloso de mi padre y de mi madre. Yo puedo caminar por el mundo a mis anchas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No caminamos a nuestras anchas porque estamos siempre renegando de uno o de otro. Y eso es un suicidio. Noto en esta conversación que se trata más como de un punto conciliador, y usted lo dijo al principio de esta conversación, es como si fuera un equilibrio, en donde la información no fuera solo parcializada hacia lo que llegó imponentemente a ser España, sino también lo que el cruce de culturas generó. Bueno, claro, porque si no sería ridículo afirmar lo contrario. Es como si yo digo, ¿quién soy yo? ¿Soy mi mamá o mi papá? No, mire, escúcheme, yo soy mi papá y mi mamá, con virtudes y defectos de mi padre, con virtudes y defectos de mi madre, porque no quiere decir que mi padre no tenía defectos, un montón, y mi madre también. Bueno, yo heredo las virtudes y heredo los defectos, heredo todo, pero soy un ente nuevo distinto, ¿verdad? Ente nuevo distinto, pero que tiene de los dos y que no puedo renegar de ninguno de los dos. ¿Cómo esta visión ha sido recibida, por ejemplo, en España? Muy mal. Muy mal, porque los españoles están empecinados en autodenigrarse a sí mismos, se entiende, con látigo por la espalda, porque están completamente idiotizados, y por eso van a su fragmentación territorial. Se va a separar Cataluña, o después se separará Galicia, después se separarán los Países Vascos. Muy mal, porque están estúpidos, se han vuelto estúpidos en un 60%. ¿Cómo reciben esto en otros países de América Latina? Bueno, es una gran pregunta, porque en realidad solo tenemos un primer caso testigo. Ese primer caso testigo es Ecuador, Guayaquil, porque mis libros no han querido ser publicados por la editorial ni vendidos fuera de España. La editorial tiene la editorial Planeta, ¿no? Tiene editoriales en México, en Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires. Sin embargo, cada vez que yo le digo, pero escúchenme, yo creo que puedo vender 1000 libros en Buenos Aires. Nada, no se publican, ni se venden en Buenos Aires, ni se venden en Bogotá, ni se venden en México. Y la primera vez que me invitan a hablar de mis libros en un país hispanoamericano es acá en Ecuador, en Guayaquil. Así que es un caso testigo, no lo sé, no puedo darle ninguna respuesta. Veremos qué es lo que pasa después del día miércoles, cuando dé mi charla, y ahí sí, si me invita usted otra vez, que yo vendré con mucho gusto, le podré contestar. Lo podremos ver después. ¿Cuándo entonces es la charla? Y quiero saber si esta conferencia es abierta al público. Sí, la charla es completamente abierta al público. Es el día miércoles en la Universidad del Espíritu Santo. Que bueno, yo no sé decirle dónde está ni ubicarla. Está aquí muy cerca, es en San Borondón, sí. Claro. Sí. Si yo no me equivoco, a las 19 horas. Sí, correcto. 7 de la noche, el 11 de septiembre. ¿Y para la inscripción o hay que ir simplemente me imagino que tiene que haber alguna página para inscribirse, ¿cierto? Ya me van a dar esa información para poder proporcionarla correctamente. Pero si no, que vayan, igual yo los dejo entrar a todos, ¿eh? Aquí en Instagram está Mitos y Verdades en Instagram. Correcto. Y de todas formas, como usted dice, los deja entrar a todos, sí, solo que hay que saber la capacidad. Que entren, porque el profesor Marcelo los invitó, que el profesor Marcelo Gullo los invitó, así que entren todos. Me imagino que para usted llevar la bandera de esta visión, ha tenido también miradas que están de acuerdo con usted y miradas que no están muy de acuerdo. ¿Qué tan receptivo es usted frente a esas críticas? No, yo soy completamente receptivo. Si yo me crié en un ambiente negro legendario, yo me crié con mi padre, se entiende, maldiciendo a España y a Colón. Se imagina que conozco todos los argumentos en contra, se entiende lo que yo estoy diciendo. No, y la mayoría de mis amigos opinan todo lo contrario de lo que yo opino, así que no. Mire, la realidad que nos pasa a nosotros en Hispanoamérica, en Iberoamérica, es que nosotros no estamos acostumbrados al debate.
y debate argumentando, claro, no insultando, ¿no es cierto? Entonces yo considero que mientras que uno debata, expone su argumento, otro expone el suyo, y no hay por qué ser agresivo con otra persona, ¿se entiende? Bueno, también me parece fenomenal. La ciencia avanza de esa manera, no avanza de otra manera. Si no es como Copérnico, ¿qué quiero? No gira, se entiende el Sol alrededor de la Tierra. No, sí, es la Tierra que gira alrededor. Bueno, se discute y bueno, eso es la ciencia. Está muy bien. Siempre igual me resulta, como no estoy en el ámbito de la historia, me resulta muy, muy inquietante y curioso entender cómo leer la historia y cómo se va a leer la historia del futuro. Esto no tiene nada que ver con lo que usted acaba de hablar, pero cómo leerán nuestras futuras generaciones nuestra historia en un mundo digital. ¿Cuáles son las fuentes de información suyas actualmente? Bueno, la suya, esa pregunta es interesantísima, porque lo digital está aniquilando los documentos, ¿no? Por ejemplo, yo antes me enamoraba de usted casi escribí una carta. Sí. Eso quedaba testimonio que yo soy un romántico. Sí. ¿No? Y alguno podría decir, mira, este pedazo de desgraciado, ni bien la conoce y le escribe una carta, pero antes quedaba un registro. Ahora no queda registro de nada. Entonces, la labor del historiador en el futuro será dificilísima. En la mía es más fácil, porque todo está en los archivos. Todo quedaba escrito de una forma o de otra. Entonces, basta ir a los archivos, pasarse y quemarse de 20 años los ojos en los archivos y uno encuentra bastantes cosas. Y en el futuro todo no queda nada. A eso voy y me preocupa, porque si nosotros vamos a ir al medioevo, pues hay. Si nosotros vamos a ir al Renacimiento, que usted lo mencionó, pues hay registro. Pero ¿qué va a pasar las futuras generaciones cuando quieran investigar sobre el siglo XXI? Bueno, quedarán registros electrónicos que serán manipulables. ¿Que los leerá quién? ¿Qué pendrive van a abrir por dónde? ¿Cuál nube van a abrir? ¿Quién sabe, no es cierto? ¿Quién sabe? Es decir, y también hay que preguntarse, porque eso es una gran inquietud mía. Yo soy profesor de historia hace ya 30 años. Es que los muchachos, al explicarles mal los profesores de la historia, al explicarles de forma aburrida la historia, ¿qué hacen? Han creado generaciones de muchachos jóvenes que no quieren saber nada de la historia. Pero no es porque la historia sea aburrida, es porque los profesores se la han explicado mal, de forma aburrida. Y entonces uno le da un libro y parece, este es mi libro, ¿no? Madre Patria. Bueno, este es el primero de la trilogía. Sí. El segundo de la trilogía fue este libro que se llama Nada por lo que pedir perdón. Y el tercero, que es, ¿no es cierto?, lo que América le debe a España. Pero yo se lo digo a un muchacho y parece que le estoy tirando con un ladrillo. Claro, porque está acostumbrado a ver TikTok. Bueno, entonces, claro, es un problema, porque agarra el libro Madre Patria, que pesa más de medio kilo, y se le cae de las manos. Pero bueno, hay que reacostumbrarlo a la lectura. La labor del docente es llevarlo de nuevo a los jóvenes a la lectura seria, desapasionada. La lectura es desapasionada, después el debate puede ser apasionado, pero hay que leer. Y leer no solo lo que le gusta a uno, lo que está a uno a favor, sino también lo contrario a uno, leer. Porque eso lo alimenta a uno y lo forma, y entonces puede tener espíritu crítico, si no, no. Y eso no se consigue con TikTok, ni con ver videos, se consigue con la lectura. Usted sabe que en Suecia ya están prohibiendo en las aulas las computadoras y los ordenadores, y están volviendo a la lectura. Se han dado cuenta que lo que hemos hecho en los últimos 15 años es un fracaso. Sí. Creo que el equilibrio, la palabra es también el equilibrio, ¿no? Claro. Pueden adquirir habilidades que les van a servir en el futuro, pero definitivamente nada como la investigación, leer, conocer nuevas palabras, aprender cómo se escriben, escribirlas bien. Claro. Tan sencillo como esto. Que ese es otro de los problemas. Es otro. Los muchachos ya no saben cómo se escribe vaca. No. Nosotros usamos en Argentina, en España lo dicen de otra forma. Nosotros decimos B corta y B larga. Ajá. No, ellos dicen V y bueno, ya no saben si vaca se escribe con una B o con la otra, no tienen ni idea. La importancia de hablar sobre también aprender de manera agradable, que no se nos convierta la lectura y el aprendizaje en algo tedioso. En el idioma más bonito del mundo, que es el español, y que nos dará una garantía de triunfo hasta económico, porque no nos olvidemos que el mundo va a marchar hacia grandes unidades culturales. Y en realidad va a haber pocos idiomas importantes en el mundo. Estará el mandarín de China, estará el inglés,
y estaremos nosotros. ¿Está? Y nosotros vamos a renunciar a todo eso, cuando es una llave para el futuro, incluso una llave económica para el futuro. Tener la tercera o segunda lengua del mundo. En realidad yo diría la segunda. En lengua materna es la primera. En lengua materna es la primera, porque el chino, que nosotros llamamos chino mandarín, en realidad son una variedad de dialectos terribles. Sí. La lengua materna más importante del mundo es el español. Sí, y es hermoso, sí, yo también estoy de acuerdo. Y uno puede irse en bicicleta acá hasta México, o hasta mi ciudad de Rosario, sin cambiar jamás de idioma. Puede enamorarse, comer, pedir una cerveza, un vino. Una cosa fantástica. Una cosa fantástica. No solamente un apasionado de la historia, sino también de nuestro idioma. Hemos conversado hoy con Marcelo Gullo Omodeo. Él nos invita a su charla que es titulada de la siguiente manera: Mitos y verdades sobre la conquista de América. Se va a hacer un espacio de aprendizaje y reflexión para tener esta conversación que estamos teniendo seguramente. Habrá personas que le harán preguntas. Encantadísimo. Y esto va a ser el 11 de septiembre en el auditorio principal de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UES. Esto es en la Avenida San Borondón. Va a ser a las 7 de la noche y la inscripción, digamos, es abierto al público y podrían buscar más información en mitosyverdades.com o en la cuenta de Instagram La Conquista de América. Muchísimas gracias por su visita. Nada, yo he quedado fascinado de este programa. Ah, qué bueno, me alegra.